Bendecimos al Señor una vez más, que nos permite estar aquí en este lugar, y con todo nuestro corazón queremos enviar un cordial saludo a todos aquellos que puedan compartir este mensaje el día de hoy. Declaramos el amor de Cristo y podemos decirte con todo nuestro corazón que Dios sí está interesado en tu vida y sobre todo en tu salvación. Si no le has conocido todavía o nunca has tenido un encuentro personal con Jesús, hoy puedes tener la oportunidad una vez más, y es por eso que te decimos que en el amor de Cristo hay la solución y la salida a todo. Amén. Declaramos que Cristo te ama todavía. Amén. Y su palabra dice que Él vendrá, y mientras Él no haya venido, pues hay oportunidad todavía para el arrepentimiento y reconciliación con nuestro Dios. Te declaramos bendecido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dígale, hermano, abre tu corazón y prepara tu espíritu y tu mente, porque Dios sigue hablando. Amén. Amén. Segunda parte, y hoy sí vamos a meternos más directamente a la palabra. Carola, no me vas a decir que voltea porque ya está viendo por allá. Ok, por allá. No, concéntrate. Estamos hablando y queremos terminar la segunda parte del gobierno de Dios y su perdón. Y antes de comenzar a leer la primera parte de las Sagradas Escrituras, quiero resumir un poco para que entiendan, sobre todo los que no estuvieron el domingo pasado. Cuando hablamos del gobierno de Dios, necesitamos entender que el carácter de Dios está fundamentado en un principio, y ese principio se llama autoridad. Amén. Amén. Se llama autoridad. Amén. ¿Quién es el que tiene la máxima y absoluta autoridad y que lo hace ser soberano sobre todo? Es Dios. Dios es la fuente de autoridad, y el carácter de su gobierno se basa en esa autoridad que Él es. Pero Dios ha manifestado su gracia, como dice San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, sino tuviera la oportunidad de la vida eterna, de la reconciliación. A través de su Hijo, el Padre Eterno muestra su gracia y su amor, y nos brinda la oportunidad de ser reconciliados y partícipe de la salvación que solamente se encuentra en Jesús. El mensaje se trata, amados hermanos, en que nosotros debemos de estar agradecidos todos los días del milagro que ha sucedido en nuestras vidas al haber tenido un encuentro personal con Jesús, y de esta manera, a través de su sacrificio y el derramamiento de su sangre, tener la oportunidad de la salvación en el nuevo nacimiento por la fe que es en Cristo. Pero algunas veces, cuando hemos venido a los pies del Señor y ya somos salvos y declarados como hijos de Dios, reconciliados a través del sacrificio de la fe en Jesucristo, creemos que el llamado de Dios y la salvación de Dios no se le debe de poner la verdadera importancia y valor. Sin embargo, quiero decirle algo, que al ser humano se le ha dado la oportunidad, y es única en la vida, de recibir un máximo tesoro que no se puede comparar con nada, sino solamente la salvación de tu alma y de mi alma. Porque nadie podía hacerlo, como dice este último canto que entonamos, porque su amor es sin límites. No vio tu condición y mi condición, sino que me amó, y su palabra dice que Él vino a tomar tu lugar y mi lugar. O sea que en Cristo hemos sido reconciliados, hemos sido perdonados, y eso es de gran valor. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no entendemos que Dios ha mostrado y ha expresado su amor y su gracia, dándonos la oportunidad de la salvación. Pero al darnos la oportunidad de la salvación, de su perdón, no quiere decir de que Dios nos llamó simplemente para perdonarnos y dejarnos así nomás. No es así. Levante su mano y diga, no, no es así.
Dios me llamó, diga, Dios me llamó, Dios me perdonó, he sido reconciliado con Dios, pero no para hacer lo que yo quiera. Porque cuando Dios nos ha llamado y ahora estamos en sus manos como sus hijos, Dios quiere obrar de una manera. Él ya nos perdonó, pero Él quiere que tomamos muy en cuenta esa salvación con gran importancia en nuestra vida. Ahora, cuando estamos en Cristo, ya salvos, creemos que las cosas las podemos tomar de una manera superficial. Y como no nos dejamos tratar por Dios, nos cuesta madurar. Y hay veces que creemos que porque Dios ha mostrado su gracia y su amor y nos ha dado la oportunidad de ser salvos, creemos que Dios, amados hermanos, es un ser flojo o alguien que se pueda manipular así nomás. No es así. Dios muestra su gracia y su amor, dándonos la oportunidad de la reconciliación. Pero el carácter que sostiene a Dios se llama su autoridad y su gobierno. ¿Qué es lo que Dios quiere cuando nosotros hemos venido a los pies de Cristo y hemos sido salvos a través de su Hijo? Sino que a través de esa gracia y ese amor sepamos corresponderle, sepamos amarle y nos dejemos tratar por Él. La única manera de vivir en Cristo, después de ser salvo por el amor de Dios y su gracia, es aprender a conocer el carácter de Dios, y es su gobierno. Amén. Nadie en esta tierra puede vivir aparte del gobierno de Dios si quiero tener grandes beneficios. Todo ser humano necesita ser gobernado y estar bajo un orden de gobierno. A muchos de los seres humanos, sobre todo cuando no conocen a Dios, no les gusta ser sometidos, no les gusta obedecer, no nos gusta que nos traten, no nos gusta que quizás nos confronten, no nos gusta que nos señalen muchas cosas. Y eso es un problema muy grave. Porque cuando Dios te ha llamado a ti y a mí, y ahora siendo hijos de Él, sin lugar a duda, hemos cantado un canto, dos cantos que hablan acerca de que Dios es nuestro Padre. Pero como es nuestro Padre, así como nos ha amado con ese amor maravilloso a través de su Hijo, también las características de un Padre es que tiene templanza y necesita manifestar y establecer su gobierno. Todos los que somos padres y nos hemos convertido en padres, tenemos que entender que Dios nos ha puesto como cabeza para ejercer un gobierno en la familia, representando a Dios, no a nosotros. Ahora, debemos de entender, amados hermanos, que Dios en su gobierno no va a dejar pasar absolutamente nada si nosotros cometemos algún error. Usted podría decirme, pero si estamos en la gracia y el amor de Dios nos ha alcanzado. Sí, qué bueno que la gracia y el amor de Dios te ha alcanzado y te ha dado la oportunidad de ser reconciliado y ahora somos salvos con Dios. Pero no podemos pasar desapercibido que ahora Dios quiere que conozcamos y Él quiere establecer su gobierno en nosotros. Decíamos que hay dos clases de perdones y hablábamos la vez pasada. El perdón que Dios te da a ti y a mí a través de Cristo. Y aunque estamos en Cristo, muchas veces podemos fallarle a Dios. ¿Conocerá Dios que podemos fallarle y podemos pecar alguna vez? Sí, pero la palabra de Dios dice en San Juan que tenemos un abogado para con el Padre, al fiel y al justo. O sea que un hijo de Dios puede cometer un error y no hacerlo de una manera intencional. Y Dios conoce tu vida y mi vida y nuestras debilidades, tentaciones, etc. Pero hay alguien que está a la diestra del Padre, dispuesto para interceder por ti por siempre, y es Jesús. Ahora, Dios requiere que tengamos una vida realmente en el aspecto en que nosotros querramos hacer las cosas y creemos que aunque somos hijos de Dios, podemos hacer las cosas a nuestra manera y cometer pecados de hacer las cosas. No es así, mis amados. Dios te ha llamado a ti y a mí para que tengamos una vida de santidad, una vida de humildad, una vida de sencillez, pero dejándonos llevar y dirigir y tratar por Él. Si Dios
no encuentra lugar en tu corazón y en mi corazón, su sistema de gobierno no se establecerá. Ahora, aquí queremos hablar acerca de esto, de lo que es el gobierno de Dios y de su perdón. Porque hay veces que quizás no nos demos cuenta que hay hechos en nosotros que nos pueden llevar a que la mano disciplinaria de Dios caiga sobre nosotros sin darnos cuenta. Y es ahí donde hoy quiero entrar en la segunda parte. Vamos a ver el ejemplo. Y vámonos a la primera parte, Pascualito, de lo que nos enseña. En el segundo libro de Samuel, tenemos ahí 12 del 1 al 16. Lo leemos porque esto es una historia. Quizás la mayoría ya lo sabe y lo han leído. Pero vamos a sacar una lección de la experiencia que tuvo David. ¿Cuántos conocen la historia de David? Levánteme la mano si usted ha leído acerca de David. Amén. ¿Quién fue David? Sin lugar a duda, un hombre que fue puesto en las Sagradas Escrituras dentro de un pacto. Y ese nombre de David se convirtió en un nombre eterno, porque de ahí mismo, físicamente, viene la raíz de donde nació el Señor Jesús como Salvador. Pero aquí este hombre, a pesar de lo que dice la palabra de Dios, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, él cometió errores. ¿Quién era David? ¿Un cualquiera? No. La palabra de Dios dice que él fue el príncipe, el rey de Israel, puesto por Dios. Pero también la palabra de Dios dice que Dios lo mandó a ungir a través del profeta Samuel. O sea que el Espíritu de Dios moraba en la vida de David. No solamente representaba a Dios como su ungido, sino también políticamente. Él era el gobierno que representaba a Dios en Israel. Pero él tuvo un problema bastante grave. Y podemos decir que este hecho de David pudo haberle costado la vida. Y es ahí donde nosotros podemos ver que Dios tenemos tan grande y misericordioso. Porque reconocemos que hemos cometido nuestros errores, ¿verdad que sí? Si estuviéramos en los tiempos de antes, nadie estuviera. Pero qué bueno que estamos en la gracia y que Dios tiene paciencia. Y todavía Él muestra su gracia y su amor para ayudarnos, para soportarnos, para aguantarnos. Y quizás nos deje como el pez ahí bien agarraditos, ¿verdad? Del gancho, y nos da cuerdas. Pero nunca se olvide que esa cuerda quizás no sea una cuerda de destrucción, sino una cuerda de amor. Y tarde o temprano te va a jalar. Quizás te vas a cansar, pero ese amor de Dios te va a ayudar. Notemos algo muy importante. Gracias, mi esposa, porque estoy al frente. El Señor envió a Natán. ¿Quién era Natán? Era el profeta de Dios, a David. Y viniendo a él, a David, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Y le está contando la historia Natán a David, ya siendo rey y ungido del Señor. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, seguimos, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Seguimos. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Amén. Entonces se encendió el furor de David, porque él miró algo injusto en lo que le estaba trayendo como mensaje e historia el profeta Natán. Entonces se encendió el furor de David en gran manera. ¿Contra quién? Contra aquel hombre de la historia que tenía muchas ovejas, ¿verdad? Amén. Y que más bien le había quitado la ovejita al hombre pobre, y era su única oveja. David no sabía lo que le esperaba, ¿verdad? Pues él estaba reaccionando. ¿Cuántos hemos reaccionado como David? Amén. Sin darnos cuenta que estamos bien emproblemados con Dios y con todo. Dice: y dijo a Natán: vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte. Él mismo se estaba metiendo el puñal sin saber. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, y aquí viene lo bueno: tú eres aquel hombre.
Y así ha dicho el Señor, Dios de Israel, yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. ¿Cierto? Porque así había pasado. Y te di la casa del Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, dice, te habría añadido mucho más. Quiero que vea esto. Vamos a terminar la historia. ¿Por qué pues tuviste en poco, le está diciendo Natán de parte de Dios a David, la palabra del Señor, haciendo lo, diga conmigo, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y aquí viene lo bueno. A Urías Eteo heriste a espada. ¿Quién era Urías? El esposo de la mujer que él había agarrado, que no era de él. Y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, porque en una batalla prácticamente lo mandó a poner al frente para que lo matara, y así lo murió. Por lo cual ahora, aquí hay algo muy importante que es lo que queremos aprender en esta segunda parte. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Eso es serio, hermano, porque viene de parte de Dios. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor. Oh, eso es muy serio. Es una sentencia fuerte. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, en público. Pero tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, y esto es la parte que David tenemos que entender y aprender muchas veces. Él no se excusó. Él no titubeó en reconocer, porque se me imagina que cuando Natán le dijo, ese hombre eres tú, señor rey, su corazón quedó desplomado por dentro. Y vea la reacción cuando él dice sencillamente, pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David, aquí viene la parte de la gracia y misericordia de Dios, también el Señor ha remitido tu pecado, o sea, no vas a morir. Sigamos. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente va a morir. Y Natán se volvió a su casa, y el Señor hirió al niño, porque Betsabé le tuvo un hijo a él, mujer de Urías. Había dado a David y enfermó gravemente. El niño murió, ¿sabe la historia esa? Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Hasta ahí, usted puede seguir leyendo, porque hasta ahí la tenemos, ¿verdad, Pascualito? Sabemos que el niño se lo mató el Señor, se lo quitó. Vámonos al Salmo 51 de una sola vez, porque esto tiene relación, para yo ir resumiendo esto. Este salmo expresa más aún todavía de lo que hemos leído en el segundo libro de Samuel, lo que David experimentó cuando cometió este grave error. Dos cosas garrafales que hizo David: asesinato, cometió asesinato porque mandó a matar a Urías, y el segundo, también muy fuerte, es el adulterio que cometió contra su mujer. Eran dignos, conforme a la ley, de que ese hombre físicamente muriera. Su corazón reaccionó ante Dios, y vemos que ante Natán él reconoció y no escondió su pecado. Habrá gran ventaja en reconocer nuestras fallas muchas veces, aunque seamos hijos de Dios. Amén. Lo decía el domingo pasado. Cuando cometamos un error, nosotros tenemos la virtud, la ventaja y sobre todo la gracia de que no es bueno esconderlo, sino reconocerlo e inmediatamente arrepentirnos, y Dios nos perdonará. Para eso está Cristo. Pero decía la pasada, no es bueno que hagamos alguna cosa entendiendo que el Espíritu de Dios y tu conciencia y mi conciencia me está diciendo que es pecado delante de Dios.
Y si lo escondemos, prácticamente estamos quedando donde caímos en el pecado. Y no es bueno porque nadie puede caminar arrastrado. Es mejor levantarse. Amén. Pero para levantarse hay que reconocer lo que hemos hecho. Amén. David no escondió su pecado. Y ahí es donde vemos la misericordia de Dios que sigue cumpliendo su propósito. Y él, ese pecado, vamos a decir que se lo perdona. Pero el carácter del gobierno de Dios queda llevando a cabo las consecuencias de lo que él cometió. Amén. Y esa es la parte que necesitamos aprender. Porque quizás algunas veces, si tomamos nuestra vida espiritual como algo superficial y no le damos el verdadero valor al carácter maravilloso y justo de lo que es el gobierno de Dios, podríamos estar en problemados. Amén. ¿Quién es, pastor? ¿Y quién es más? Sino los hijos de Dios. Amén. Porque estas cosas no le acontecen tanto a los que están en el mundo, que todavía no tienen a Cristo. Estamos hablando de el carácter de Dios queriéndose desarrollar en aquellos que hemos sido redimidos, Amén. que hemos gustado el don de Dios, el perdón, la salvación. Por eso David no era cualquier personaje. David era un hombre especial que estaba en las manos de Dios cumpliendo un propósito, y un propósito eterno. Por eso a Jesús le llamaban hijo de David, porque viene precisamente de ahí, de esa raíz, como su descendencia. Y este hombre cometió eso, y aquí da su expresión: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a ¿qué? A tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Esta es la expresión después de lo que había hecho, y hay mucho que aprender. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Si él sabía que había algo que lo había promovido a él para hacer lo malo, no lo escondía, lo reconocía delante de Dios y que había estado en él. Él no se sentía bien. Contra ti solo he pecado. Dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Pásame a los otros, Pascualito, ahí, por favor. Note lo que dice aquí: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, dice, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mire todo lo que este hombre está expresando. No me eches de delante de ti. Y algo muy vital en esta parte: y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustenta. Estos dos últimos versos expresan la necesidad que tenía el corazón de este hombre, reconociendo su maldad para con Dios y con su prójimo, en cuanto a Urías y su mujer. ¿Por qué Natán le decía, un hombre rico tenía mucho? Porque él era el rey. ¿Cuántas esposas y concubinas no tenía David en aquel tiempo, que era permitido? Muchas. Y el hombre pobre era Urías, con su ovejita, su esposa. No tenía necesidad si él tenía muchas esposas y concubinas, mujeres. Sin embargo, la palabra de Dios dice, y aquí es bueno entender esto, que cayó en las manos del gobierno de Dios. Y aunque Dios tuvo misericordia de él, porque no lo mató, pero dice, por cuanto has hecho esto, desde hoy en adelante, la espada estará contra ti todos los días, y no se apartará de tu casa. Así como yo te di tus mujeres y te puse como príncipe sobre Israel para que me representaras, todo te lo di. Y le resume todo lo que él había hecho con él a través de Natán. Y te hubiera añadido más todavía. Pero por lo que has cometido, no se va a apartar de ti la espada de tus enemigos. Y yo voy a hacer suscitar, voy a levantar de en medio de tu casa el enemigo. Y usted sabe quién fue el enemigo que lo persiguió y lo sacó casi del trono y casi lo mató, ¿verdad? Su propio hijo, Absalón.
Y este hombre, después que lo sacó y casi lo mata, tuvo que salir huyendo, vivió con todas sus mujeres. Lo que podemos sacar de provecho a esto en la palabra, mi hermano, Dios es bueno. Hermano, es demasiado bueno. Él sabe que en ti y en mí hay una naturaleza que quizás nos va a incitar muchas veces a hacer lo malo, a pesar de que ya lo conozcamos y lo tengamos a Él como nuestro Redentor. ¿Acaso David no era un ungido? Claro. ¿Acaso el Espíritu de Dios no estaba en David? Era el rey, pero era el ungido del Señor. La presencia de Dios estaba de una manera exclusiva en la vida de David. Sin embargo, el pecado lo cegó y fue garrafal. La misericordia de Dios estuvo con él, que no lo destruyó físicamente, pero el gobierno de Dios cayó sobre él y la mano fuerte de disciplina cayó sobre la vida de David. La vida de David después de eso no fue igual en cuanto a enemigos. Siempre los tuvo. Absalón hizo lo que tenía que hacer y lo hizo porque se rebeló. Era su propio hijo, uno de los que tuvo. Y aquí es donde vemos que él, en estos, ponme el versículo 11 otra vez, Pascualito. Y él está diciendo porque él se sintió seco. Él experimentó en su interior que la comunión con Dios se había perdido. A tal manera que él anhelaba en su corazón y le decía: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Significa que David se sentía abandonado. Es más, como alguien que Dios ni siquiera lo había puesto como su ungido. ¿Sabe? Una de las cosas que más vienen a afectar nuestra vida y que hay que darle gracias a Dios, porque si cometemos un mínimo error como hijos de Dios, hay algo dentro de ti que está avivada en tu corazón, se llama conciencia. Si la dejamos trabajar, el Espíritu de Dios la va a usar tanto que no va a pasar desapercibido ninguna cosa que esté pasando los límites del carácter de santidad de Dios. Amén. Esto no es fácil. ¿Por qué lo estoy predicando? Porque, amados hermanos, yo creo que algunas veces nuestra vida espiritual y lo que Dios ha hecho con nosotros, quizás lo tomamos muy poco en cuenta. Y quizás algunas veces no lo valoramos. La palabra de Dios dice que la salvación que Dios nos ha dado, debemos de cuidarla con temor y temblor. Amén. Eso significa que la salvación es Cristo en nosotros. Pero que puede haber oportunidad de darle lugar al enemigo, al mundo, al pecado, y podemos pecar contra Dios. Ahora, Dios conoce nuestras debilidades. Dios conoce todo lo que somos. Dependiendo la forma en que usted y yo cometamos un error, quizás algunas veces lo hacemos de una manera en ignorancia, por inmadurez, porque no nos dejamos disciplinar o guiar por el Señor. Por muchas cosas pueden venir cosas que las hagamos y que a Dios no le agradan. Yo digo una cosa: ¿cuántos estuvimos en la escuela aquí? En la escuela, en la primaria. No al estilo de lo que últimamente ha salido en las noticias, ¿se recuerdan? Algunos famosos por ahí, ¿verdad? Pagando en las universidades para comprarle los títulos, qué sé yo, a los hijos. No, yo hablo así. Pero por lo menos usted sabe que comenzó con primer grado, pero para poder pagar a segundo grado, tenía que pasar los exámenes de primero. Entró a segundo porque fue aprobado en los exámenes. Y llegó a tercero, pero para llegar a tercero tenía que ser aprobado en los exámenes de segundo. Estoy poniendo como ejemplo. Algunas veces creemos que Dios tiene que adaptarse a nuestro estilo de vida y que nosotros debemos de examinarlo y no Él a nosotros. Y que somos nosotros quizás el que debe de aprobar lo que Él hace en nosotros y no Él lo que realmente quiere hacer en nosotros. Amén. No es así. Hay cosas que son duras en la vida. Y hemos visto ejemplos como el caso de Pablo. El apóstol, ¿quién era el apóstol Pablo? ¿Usted sabe quién fue Pablo? El hombre que más quizás fue usado por Dios en el Nuevo Pacto y que escribió las 3/4 partes del Nuevo Testamento.
Sin embargo, la palabra de Dios dice que Dios permitió un aguijón en la carne. Y era una enfermedad que no sabemos, porque la palabra no declara qué clase de enfermedad, pero era algo que le hacía sentir dolor. Y lo perturbaba, lo hacía sentir mal. 3 veces dice la palabra que él rogó al Señor. 3 veces. El apóstol Pablo, el hombre usaba ungido. Sí, hermano, el que más Dios lo usó. 3 veces. Sin embargo, el gobierno de Dios y su justicia, aunque su gracia y su amor lo sostenía, Dios le dijo un día: bástate mi gracia. Amén. Porque mi poder, que significa su sistema de gobierno, se perfecciona en tus debilidades. No me sigas rogando que te sane. Y Pablo murió con eso. No por eso, porque no dice que murió por eso. Él murió de otra forma. Pero ese aguijón estuvo ahí de parte de Dios. Dice, porque si Dios se lo quitaba, todo lo que Dios le había revelado lo podía llevar a envanecerse y él se podía perder. Entonces, para mantenerlo mansito y humilladito, tranquilito, Dios le permite eso. Algunas veces es difícil hablar y decir estas cosas porque nos cuesta aceptarlas y quizás mucho menos quererlas vivir. Pero hay cosas, hermanos, que sin lugar a duda pueden acontecer en tu vida. Lo mejor es saber el por qué están sucediendo. Y quizás algunas no las podemos, como dicen, cambiar o arreglar dándole lugar al Señor. Amén. Aquí David, la única manera de poder salir, porque él no murió, Dios no lo mató, David no volvió a cometer este pecado, jamás. Pero sufrió mucho. Sufrió. Y la mano de gobierno de Dios estuvo sobre él todos los días hasta que murió, aunque fue viejito y murió en paz, pero siempre tuvo los enemigos. Y una cosa, Dios ni siquiera le permitió levantar el edificio del templo, porque él había hecho mucho daño en el aspecto de asesinatos, porque fue un guerrero. Pero hay algo maravilloso. Este hombre supo humillarse, y en el 12 le dice: vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. ¿Cuántos necesitan un espíritu noble? Amén. Y dígale, levante su mano y diga: Señor, hazme experimentar tu gracia y que mi corazón se sensibilice, se vuelva sensible para que entender que esa gracia y ese amor es el que me sostiene todo el día. Y que un espíritu noble, sea el espíritu de Dios, sustente mi diario caminar. Porque lo necesitamos. Estamos hablando, hermano, de que estamos viviendo una generación donde el pecado, donde la maldad es extravagante, es grande, está creciendo demasiado. Y estamos hablando de la gente que no tiene a Cristo. Pero si nosotros que tenemos a Jesús, que somos el pueblo que representamos a Dios en la tierra, nos dejamos cautivar por la corriente del mundo, en ignorancia o bajo la influencia del pecado y su mentira, podemos cometer errores. David se dejó cegar. Él no estuvo en el tiempo donde debería estar, ni en el lugar donde debería estar. Como rey, él debería haber estado en la guerra. En ese tiempo se quedó solo, tranquilo, levantándose a las 12 de la mañana, del mediodía, pues. Era rey, tenía derecho, si era el rey, hermano, tranquilo. El problema es que no debería estar ahí. Ahí, se imagina, tranquilo, en la terraza del palacio, todavía haciéndole así le faltaba un cafecito cubano. Y pone la mirada y mira a una mujer. Ahí fue todo. Ahí vino lo que realmente estamos hablando. ¿Es algo que debemos de tomar en cuenta este ejemplo? Sí. Y es un gran ejemplo para que nosotros cuidemos nuestra vida. Usted me podría decir: pastor, pero yo nunca he cometido lo de David, ni creo que lo va a cometer. La palabra de Dios dice que hay que tener cuidado, porque algunas veces creemos que estamos perfectos, que estamos lo suficientemente fuertes. Quizás nos creemos
que estamos lo suficientemente capaces, pero no nos damos cuenta muchas veces que en cuestión de segundos puede venir un deslizón y nos hace caer. Como dice Santiago, todo el mundo está sujeto a debilidades. Y no importa si estamos sujetos a debilidades, porque Dios nos ayuda en esas debilidades. El problema es no dejarnos tratar por el Señor para aguantar cuando viene el momento de la necesidad o de la tentación. Porque para poder recibir la ayuda de Dios hay que darle lugar a Dios y honrarlo. Dios es bueno. Todos estos cantos que cantamos hablan de la maravilla, del amor de un Padre, del amor de un Dios maravilloso que nos ama. Pero ese amor hay que aprender a corresponderle, y para eso hay que disponer un corazón que se abra todos los días al Señor. Amén. Vamos a poner la segunda, Pascualito ahí. Y nos dice la palabra aquí, aleluya. Dígale a su hermano: humíllate bajo la mano poderosa de Dios. Y aquí hay algo muy importante. Para poder uno sobrepasar el aspecto de lo que cayó David, David supo pasar todo esto. No se quitó la mano disciplinaria y de gobierno de Dios, porque él le dijo: la espada no se va a quitar. Pero David pasó ese proceso duro, pero se mantuvo. Algo que aprendió David, de acuerdo a lo que expresa en el Salmo 51, es que su corazón aprendió a humillarse. Aún mucho más después de esta experiencia. Hay dos cosas que podemos aprender en las experiencias difíciles que quizás nos hacen fallar delante de Dios y delante del prójimo. Dos cosas podemos aprender. Una, como David, reconocer que hemos cometido alguna falta, pedir perdón con Dios y quizás pedirle perdón al prójimo. Amén. O dos cosas: aprendemos de esa manera a reconocerlo y nos humillamos, o no lo queremos reconocer, no justificamos y hasta nos envalentonamos en ese aspecto, pero la situación se complica más, porque Dios no nos va a dejar. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Amén. Aquí hay algo muy importante que Pedro dice: igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Pero hay algo muy importante en esta parte: revístanse de humildad. ¿Estamos viendo bien, hermano? Amén. ¿Lo leemos juntos? Yo allá y usted acá. Dice: revístanse de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué fue lo que sostuvo el proceso después de esta experiencia en la vida de David? Que la gracia de Dios estuvo con él, pero encontró Dios un corazón que no tapó, sino que reconoció su ofensa y se humilló delante de su Dios. Eso fue lo que salvó y mantuvo a David hasta el final, aunque la mano de disciplina de Dios no se apartó de él y de su reinado. Aquí Pedro nos dice algo muy importante. ¿Sabe que algunas veces creemos que suceden cosas, y esas cosas que nos suceden quizás algunas veces podemos patalear o echar la culpa número uno a Dios? Hay veces que le echamos la culpa al papá, a la mamá, al hijo o al jefe del trabajo, pero no queremos reconocer que quizás nos hemos fallado. Diga conmigo: eso se llama falta de humildad. Y para llegar a ser humilde hay que dejarse tratar por Dios. Y no es que Dios quiera hacerlo a la fuerza, es dependiendo de la reacción que tengamos nosotros en nuestro diario vivir. Dios es bueno, y Él quiere hacer las cosas tranquilo, encontrando el lugar respectivamente en nuestros corazones para hacernos bien, no para hacernos mal, porque también Dios puede imponer de una manera fuerte y hasta destruirnos. ¿Y qué es lo que Dios no puede hacer? Pero Dios quiere manifestar su gracia siempre y su amor que nos sostiene. Y algo muy importante: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué?
para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Dígales, hermano, aprende a dejarte tratar por Dios. Y entre más tu corazón es tratado por Dios, más manso y humilde aprenderás a ser. Vuelvo a repetir. Algunas veces no entendemos. La humillación no nacemos con ella. La humildad me refiero, porque la humillación es un proceso que nos puede llevar a ser mansos y humildes. Y puede ser de una manera fuerte, dependiendo del lugar que Dios se encuentra en nosotros. Entre más Dios encuentra el lugar en nosotros, menos problemas vamos a tener. ¿Estoy hablando bien? Entre más lugar encuentra Él, porque ahora somos sus hijos, menos problemas vamos a tener. Es más, vamos a disfrutar toda su gloria, vamos a disfrutar sus bendiciones, vamos a poder ver los milagros, vamos a poder experimentar muchas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene para ti y para mí. Pero si nos encerramos y endurecemos en nuestro corazón, el carácter del gobierno de Dios y su disciplina puede caer en nosotros y no dejarnos. Y quizás algunas veces nos cueste entender. La única manera de salir victoriosos en este asunto de la mano del gobierno de Dios para ser perdonados y liberados es mantenerse humillados. Diga conmigo, no hay otra forma. No hay otra forma. ¿Usted ha visto cuando alguien es, por ejemplo, está peleando con alguien? Siempre alguien que pelea con alguien, uno tiene que salir ganador y el otro perdedor. Y es terrible, ¿verdad? Como cuando alguien ve que es vencido y lo ponen abajo y lo tienen ahí, amarrado, agarrado, y el otro quizás no le está dando golpe, pero lo mantiene. Y el que está abajo quiere zafarse, hace todo lo posible por quererse liberar, pero no puede. Porque el otro que está encima de él lo venció y lo mantiene ahí. Quizás no lo ha matado, no lo ha golpeado, pero lo mantiene y no se puede liberar. ¿Sabe que algunas veces usted y yo podemos encontrarnos así y darnos cuenta que no es el ser humano que te tiene así, sino quizás la disciplina de tu Dios que quiere hacerte bien, porque quiere tratar con tu corazón y mi corazón? Esto es pesado, si es pesado y es duro. Lo que David pasó después de eso no fue fácil, hermano, pero él cometió dos graves errores. Y la misericordia de Dios estuvo con él inmediatamente, porque Natán le dijo, Dios ha remitido tu pecado, o sea, no te va a matar por medio de él, te lo cubre, te lo va a cubrir, te lo va a hacer pasar, pero las consecuencias no. ¿Sabe que la mayoría de las veces en nuestro diario vivir nosotros hacemos muchas cosas sin pensar, sin estar conscientemente responsables de que van a venir consecuencias? Y no pensamos en lo que puede venir como consecuencia. Y lo hacemos. Entonces, cuando llega el momento de las consecuencias, nadie está preparado para eso. ¿Estoy hablando bien? Pero las consecuencias son inevitables. ¿Por qué? Porque cuando ya se hizo el hecho, ya sucedió el hecho, algo tiene que suceder. La palabra de Dios, cuando yo comencé este prédica el domingo pasado, comencé diciendo lo que dice Gálatas, creo que es 6, 7, donde dice que realmente todo lo que el hombre siembra, ciertamente eso va a cosechar. Y el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que no se engañen, hermanos míos, porque Dios no puede ser burlado. Entonces significa que Dios te ama, me ama, nos ha salvado, pero no nos va a dejar así como hacíamos las cosas antes. Él quiere transformarnos. El propósito de Dios era transformar y usar la vida de David y que él lo representara delante de una nación. Algunas veces no entendemos que Dios realmente quiere desarrollarte en tu vida y usarte a ti para alcanzar a otros o afectar a otros también. Díganos, hermano, hay que aprender a ser humilde.
y dejarse tratar por el Señor. Vámonos a la siguiente, Pascualito. Santiago 4, 5, 6 y el 10. Aquí también dice algo el apóstol Santiago. Dice, o piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Levánteme la mano. Si usted le dio su corazón a Cristo y usted está como nueva criatura en Cristo, porque está en Cristo, el Espíritu Santo está en usted. Ahora, ¿será que Dios ha puesto el Espíritu Santo para, así como un adornito? No, hermano, no. El papel que Cristo hizo en la tierra cuando era humano, pero ahora Él ya murió y está a la diestra del Padre, la intercesión de Cristo prácticamente la ejecuta el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Amén. El Espíritu Santo Él es el ejecutor y el que quiere manifestar y establecer el carácter de Cristo si nos dejamos tratar por Él. Amén. Y ahí dice el apóstol Santiago, piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela. ¿De qué manera? ¿Usted realmente entiende que usted le pertenece a Dios? Amén. ¿O no? Amén. En serio, estamos hablando en serio. Amén. ¿Sabe que usted, de acuerdo a la palabra, en el proceso de la salvación, usted y yo no nos pertenecemos a nosotros? Porque mismo Pedro dice que hemos sido comprados, no con perlas, no con oro ni con plata, sino que hemos sido comprados con algo que no tiene precio aquí en el mundo, y es la sangre de Cristo. Amén. No es la sangre de los machos cabreros ni los animales, no, está hablando de la sangre del único ser humano que llenaba los requisitos de la justicia del Padre y de su gobierno para no destruirnos. Pedro lo está diciendo. Entonces, eso significa que usted y yo tenemos un dueño. Por eso el Espíritu Santo en nosotros nos cela cuando estamos casados aquí. Yo si viene alguien por ahí, ¿verdad? Que no soy yo, y viene a soplarme del oído a mi esposa y decirle qué bonita eres y todo, y veo que él está ahí como enamorándola, ¿qué cree que voy a sentir yo? Ganar de pegarle una trompada. El celo me va a motivar, porque es mi esposa, no es la esposa de nadie, es exclusivamente de mí. ¿Me estoy hablando? Fabio, tú, si alguien viene a soplarle ¿qué sientes tú? ¿Te sientes contento? No, Julito, dígame la verdad. Ay, qué mal, pastor. No me volteen a ver a mi señora. Anhelar celosamente significa que es un celo para bien, que es un celo de pertenencia. Por eso él dice, sigue diciendo en la siguiente, Pascualito, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Dónde es que el Espíritu Santo puede trabajar más? ¿En un soberbio o en una persona que se deja tratar por Dios? Sin lugar a dudas. La gracia del Espíritu de Dios estará en un humilde, no en los soberbios. Bueno, ¿podemos volvernos soberbios nosotros? Sí, hermano. Podemos volvernos soberbios si nuestro corazón se endurece. Y déjeme decirle, si una persona comete un pecado, puede ser que un pecado livianito, lo que sea, pecado es pecado, o fuerte, de todas maneras, ya nosotros tenemos problemas delante de Dios. Y la mejor es saber encontrar la gracia que nos puede favorecer para seguir adelante victorioso. Y eso solamente en un corazón humilde. Amén. La soberbia, hay un salmo que dice, ¿verdad?, que Dios mira de lejos al soberbio y al humilde lo mira de cerca, lo trata. Es diferente. ¿Por qué es importante esto con respecto al gobierno de Dios? Hermano, el gobierno de Dios es algo magnífico. El gobierno de Dios es lo que nos mantiene, como dicen nosotros, derechitos, en orden. Pero ahí Dios se glorifica. Dios jamás se va a glorificar en un corazón rebelde, en un desobediente, porque es un principio satánico. Y Dios no comparte con Satanás su gloria ni su reino. Dios es Dios. Por eso los corazones que sostienen a Dios tienen que ser tratados por Él y son los humildes. ¿Queremos favorecer el gobierno de Dios? Dígale a su hermano, sé humilde y aprende a obedecer. Pedro decía, ¿verdad? Jóvenes, estén sumisos unos a otros.
unos a otros en el amor de Cristo. Porque Dios da gracia a los soberbios, da gracia a los humildes, pero menosprecia a los soberbios. Y es algo muy importante. Humíllense delante del Señor, dice Santiago, y Él los exaltará. ¿Cómo crees tú que si tú tienes algún problemita con Dios en tu corazón, y tú lo sabes, y el Espíritu Santo lo sabe, y no nos queremos dejar tratar por Dios internamente, qué es lo que va a suceder? Mire, Dios quizás no te va a matar, no me va a matar, pero ese dedito que representa su gobierno estará ahí resistiéndote. Entonces vas a querer hacer las cosas a tu manera, huir del dedo de Dios o de la mano sobre ti de Dios, y eso es imposible oír, porque a donde quiera que vayamos y en donde quiera que estemos, Él nos va a resistir, porque esa área de ahí tenemos que pasarla no a la manera de nosotros, sino a la manera del examen de Él, y vale la pena. Amén. Vale la pena. Conocer a Dios no es fácil. Solamente la única manera de saberlo, conocer y entender es dejándose tratar y guiar por Él. Y estamos hablando de un corazón que se abre a Él. Por eso es que el temor, el respeto, la humillación, la mansedumbre, etc., el fruto del Espíritu Santo es lo que caracteriza realmente el carácter de Cristo en nosotros. Y eso solamente el Espíritu Santo lo puede ejercer. Ok. Termino aquí. Dígale a su hermano, hay que ser humilde. Hay que ser humilde. Y dígale, humíllate todos los días Humíllate todos los bajo la días. poderosa mano de Dios. ¿Dónde tengo que aprender a ser humilde y a humillarme? Cuando venimos aquí a esta reunión como iglesia y, Señor, y le decimos, Señor, yo me humillo delante de ti y me postro delante de ti. No. Estoy hablando de un estilo de vida. Estoy hablando donde usted y yo, donde quiera que estemos, ese Espíritu Santo que ha sido puesto como sello de Dios, te va a anhelar celosamente y quiere darte gracia. Pero esa gracia va a ser obtenida si tu corazón es humilde. Sabe que hay veces que las puertas no se abren. Es más, hay veces, la vez pasada miramos un ejemplo cuando comenzamos aquí, del que estaba paralítico, que los 5 amigos lo llevaron, ¿se recuerdan? Lo metieron ahí, rompieron el techo. Y la forma en que el Señor lo sanó, no lo sanó porque Él se lo pidió, miró la fe de los amigos, pero directamente de una manera soberana Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Se enojaron los religiosos con Él y empezaron a discutir. Pero ahí notamos que Jesús no le dijo, eres sano de tu parálisis, o yo te declaro sano, sino que le dijo, tus pecados te son perdonados. Eso significa que esa parálisis era debida a un acto de pecado que este hombre había hecho, a saber cómo y de qué manera, delante de Dios. Y la mano del gobierno de Dios lo había paralizado. Porque eso es lo que Jesús está declarando. Tus pecados te son perdonados. Porque Jesús no le dijo, te declaro sano de tu enfermedad, de tu parálisis. Dice que cuando Él le perdonó los pecados, entonces el hombre quedó libre de la parálisis. Amén. Entonces, eso es posible que alguna enfermedad pueda atar tu vida por causa de que hay cierto aspecto en tu corazón que no está bien con Dios y Dios te va a estar resistiendo. Sí, puede ser que hay algunas cosas que estén por ahí como aguijoncitos. Y que Dios no los va a dejar pasar hasta que no pasemos la prueba. Esto es difícil. Es algo difícil, hermano, pero no es imposible. Porque Dios siempre va a querer lo mejor para ti. Para mí. Amén. Sin lugar a dudas. Ok, aquí termino con esto. Sé temeroso y no juzgues a los demás. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, para sostener el gobierno y el perdón de Dios, amados hermanos, ya hemos dicho, hay que ser humilde, ¿ok? Hay que humillarse delante de la presencia de Dios. Hay que vivir humillados, sobre todo en este tiempo que nos ha acontecido. La persona que no aprende a humillarse delante de Dios va a tener problemas hoy más que nunca, porque el mensaje de la sociedad sin Dios sencillamente es pura rebelión contra Dios, aunque la gente no lo entienda. Y entre más el ser humano crece en esta tierra, usted ve
que la gente está dispuesta a hacer lo que le dicta su corazón a su manera, no a la voluntad de Dios. Por eso vemos acciones y actitudes y conductas de seres humanos aprobadas por los sistemas de gobierno, solamente la conducta mala, porque ese es el enemigo, ese es el pecado. Pero Dios no aprueba eso. Es totalmente diferente. Lo último que podemos hacer, ser temeroso de Dios y tener cuidado cuando abrimos nuestra boca para hablar de los demás y no caer en un juicio, un papel que solamente le corresponde al gobierno de Dios. Amén. Y hay veces que por falta de ser temeroso de Dios, quizás no vemos nuestros propios defectos, pero nos encanta ver los defectos de los demás. Y somos muy rápidos, no para reconocer los nuestros, sino para ver y tildar y criticar a los demás. Díganles, hermanos, ten cuidado con las críticas. Hay veces que decimos, no, es que es una crítica constructiva. Pero hay veces que no nos damos cuenta que en vez de crítica constructiva, lo que estamos es juzgando. ¿Es peligroso esto? Es peligroso. Puede mover la mano disciplinaria de Dios y caer su gobierno sobre nosotros. Para poder recibir el perdón de Dios tenemos que aprender estas cosas. La boca es manejado de acuerdo a lo que hay en el corazón. La boca se abre con facilidad, pero si mi corazón es tratado por Dios, mi boca sabrá cómo hablar. Porque la palabra de Dios dice que de lo que hay en el corazón, así habla la boca. Sea bueno o sea malo, lo que disparamos, por lo que sale por aquí, tiene poder y tiene también consecuencias, sobre todo cuando criticamos. Estamos en tiempos donde vemos que los seres humanos pueden hablar como ellos quieran. Y no nos damos cuenta que ellos mismos se maldicen. Ellos mismos critican a Dios y a los hombres con su boca. Y eso es muy peligroso. Por eso leemos aquí lo siguiente. Mateo 6, 14 y 15. Pero porque si ustedes perdonan a sus hombres sus ofensas, dice, Dios los perdonará también a ustedes, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre los perdonará vuestras ofensas. Aquí habla de algo muy importante que la palabra nos declara. La persona que teme a Dios va a tener un corazón dispuesto a perdonar. Un corazón que teme a Dios ciertamente es un corazón que es gobernado y dirigido y tratado por Dios. Ese corazón siempre está lleno de amor y va a tener la facilidad del Espíritu Santo de usarlo y estará dispuesto siempre a perdonar. Ahora, cuando un corazón no está dispuesto a perdonar, siendo hijo de Dios, va a tener problemas. Porque aquí Dios está diciendo, si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, vuestro Padre tampoco les perdonará a ustedes. Significa que Dios puede determinar en su gobierno no perdonar también si nosotros no lo hacemos en la tierra. Diga conmigo, un corazón temeroso de Dios está preparado para muchas cosas, sobre todo para perdonar, para soportar. Vámonos a lo segundo, Pascualito. Mateo 18, 23. Aquí leeremos unos cuantos versículos. Dice lo siguiente: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías también tú tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre, note cómo termina Jesús,
así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Amén. ¿Es importante esto en el aspecto del trato de Dios con nosotros? Amén. Sí, es importantísimo. Mucha gente está atada porque todavía en el temor de Dios su corazón no ha madurado, y con facilidad ellos se endurecen y no están dispuestos a perdonar. Pero aquí Dios habla claramente, y hay una cláusula muy importante, que si nosotros no perdonamos en la tierra, Dios tampoco estará dispuesto a hacerlo, y eso es cuestión de su gobierno, por lo cual hay que tener cuidado. Amén. 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 ¿Tenemos otra ahí, Pascualito? ¿Tenemos? Santiago 4:11. No. Santiago 4:11 y 12. Tiene que. Terminamos aquí con esto. Y esto es muy importante, porque ser temeroso de Dios nos lleva, amados hermanos, a tener victoria en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos saben que su corazón debe de aprender a temer más a Dios cada día? Amén. 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 Y a pedirle a Dios que nos ayude. Amén. El temor de Dios es revelado en nuestros corazones cuando realmente nosotros dejamos tratar al Señor en nuestras vidas. Santiago 4:11 al 12. ¿Lo tenemos ahí, Pascualito? Póngamelo ahí, para leerlo, si no lo leo la palabra. Aquí hay algo muy importante que necesitamos aprender en esta parte. Y la palabra de Dios nos enseña en Santiago algo que nos debe de preparar para que nuestro corazón sea temeroso de Dios, y también sepamos ahí mismo. Gracias. Hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Gracias. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y hacer perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Esto es importante. Son claves para que nosotros aprendamos, quizás a no dejar que la mano de Dios de disciplina caiga sobre nosotros. Temerosos de Dios y aprender a no juzgar a los demás. Porque, como dice aquí, uno solo es el dador de la ley y el que juzga, y es Dios. Nuestra crítica y nuestro juicio nos puede llevar a tener problemas con Dios, y hay veces que no nos damos cuenta, y eso conlleva peligro. ¿Hemos aprendido? Sí, y yo espero que esta palabra le quede en su corazón y no salga de su vida, sino que usted le permita a Dios tratarse cada día aprendiendo estas cosas, y de esa manera seremos bendecidos. Obtendremos la victoria y Dios se glorificará en nosotros. Amén. Póngase en pie. Denle ese aplauso al Señor.